Hola a todos los amigos de este canal. Hoy quiero hablarles de unos patrones numéricos ocultos en el texto de la Biblia, algo que a mí me tiene muy asombrado porque nunca fui creyente. Hace apenas un año, un autor y youtuber llamado Brandon Peterson, creo que él es inglés, recibió un mail de un hombre llamado Elton, un sudafricano que no quiso dar su apellido y quien le mostraba ciertos patrones ocultos en el texto bíblico para que Peterson los examinara y pudiera confirmarlos. Bueno, Peterson efectivamente pudo confirmar esto que le mostraba Elton y desde entonces ha publicado una serie de videos en YouTube, a cual más asombroso, en donde revela estos patrones que estaban ocultos durante siglos en el texto bíblico, hasta nuestra época en que gracias a la informática podemos contar palabras de una manera inmediata y buscar tal o cual palabra y la computadora nos va a decir cuántas veces está esta palabra en el texto completo de la Biblia. De modo que durante siglos y milenios estos patrones estuvieron ocultos hasta ahora. Hasta ahora. Peterson llamó a esto la anomalía Elton, por el nombre de quien descubrió en primer lugar esta anomalía. Y bueno, ya más que una anomalía pasó a ser algo totalmente asombroso, y de esto les quiero hablar hoy. Ustedes saben que para la Biblia el número 7 simboliza la perfección, aquello que está completamente acabado. Por eso Dios creó el mundo en 7 días. En realidad le tomó 6 días crearlo y al séptimo día descansó y contempló su creación. Bueno, esta contemplación también forma parte de la creación, el momento en que Dios se recrea con aquello que ha podido crear. Son 7 días. Y el 7 aparece en numerosas ocasiones en la Biblia, por ejemplo, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a quien peca contra mí, Señor? ¿Debo perdonarlo 7 veces? Le pregunta Pedro. Y Jesús le responde, no 7 veces, sino 70 veces 7. De modo que 70 por 7 es 490 veces tú debes perdonar a quien te ofende, y recién la primera de las 71, la vez 491, ahí no debes perdonarlo porque ya sería un abuso en contra tuyo. También tenemos el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que fue interpretado como 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna sobre Egipto. Las 7 plagas sobre Egipto. Tenemos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que está organizado en 7 septenarios de cartas, y en donde las profecías se agrupan en 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. También en el libro del Apocalipsis se mencionan 7 iglesias. Es decir, de una manera consciente, los autores bíblicos han tomado el 7 como el número de la perfección. Y esto es así porque ya en culturas más antiguas como la babilónica o la egipcia, el 7 tenía ese significado. Había 7 planetas visibles a simple vista, incluyendo la luna y el sol. Los otros 5 eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son aquellos que podemos ver a simple vista.
y estos cuerpos celestes que se movían con respecto a las estrellas fijas eran 7 dioses. También el 7 formaba la semana, justamente cada uno de los días consagrado a uno de estos dioses planetarios, y simbolizaba entonces un cuarto lunar, un cuarto del creciente lunar, creciente y menguante. Entonces la Biblia toma este número, como el número de la perfección. Pero resulta que en el texto bíblico, como digo, estaban ocultos ciertos patrones numéricos que no se veían hasta ahora y que vamos a pasar a proyectar. Estas son capturas de pantalla de los videos de Brandon Peterson, en donde tenemos, por ejemplo, las menciones a Jesús. Jesús es mencionado en la Biblia completa 980 veces. Esto es un número que uno en principio diría es un número cualquiera, pues no lo es, porque 980 es 70 por 7 más 70 por 7. 70 por 7 es 490, más otros 490, vemos que el patrón es el 7. Si a Jesús le agregamos las menciones a la palabra Cristo o a los cristianos, vamos a ver que hay un total de 1554 menciones a Jesús más Cristo o los cristianos que llevan a Jesús dentro de sí. ¿Y cuánto es 1554? Pues es 777 más 777. Vemos entonces que estas menciones se basan en el número 7. Ahora bien, ¿qué orden ocupa Jesús en las personas, en los hombres, en los varones de la creación a partir de Dios? Si contamos a Dios como la primera persona, y luego viene Adán, el primer hombre, luego viene Set, y así siguen sucesivamente hasta llegar a Leví, el tatarabuelo de Jesús, luego al bisabuelo, al abuelo, que es Elí, o según otras versiones es Jacob, al padre, que sería el padrastro de Jesús, José, y a Jesús mismo. Bueno, Jesús ocupa el lugar número 77 a partir de Dios, Adán y todos los demás ancestros que él tiene. Jesús él mismo es el 77. Vemos que él mismo se define a sí mismo con este número, con el 77. Por eso las menciones a Jesús son 777 o 70 por 7. Las menciones a Jesús y las menciones a Cristo. Bueno, vamos a ver ahora en la siguiente captura de pantalla que esto no se reduce a Jesús y a Cristo, sino que, por ejemplo, cuando en la Biblia del rey James, ahora vamos a explicar por qué hablamos sobre todo de la Biblia del rey James, aunque por supuesto que esto está en todas las Biblias, las versiones al Padre y al Hijo, y me estoy refiriendo a versiones puras, lo que Brandon Peterson llama menciones puras, esto vale para Jesús también. Esta cantidad de menciones que hablamos, que acabamos de decir, se refieren a Jesucristo. Si hay otro homónimo en la Biblia, como lo hay, está Josué en la versión española de la Biblia, pero que en hebreo es Yeshua, es el mismo nombre que Jesús. Entonces, esas versiones no se cuentan. Estas 980 menciones a Jesús son menciones directas a él como persona. Bueno, del mismo modo, cuando tenemos las menciones al Padre y al Hijo, Father
Son Padre e Hijo referidas a Dios Padre y a Jesús. No, por ejemplo, si en la Biblia se menciona al Padre Abraham, esa mención no se cuenta en esta cuenta, solamente aquellas que se refieren a Dios Padre y a su Hijo. Entonces encontramos que hay 70 por 7 menciones en la Biblia entera, 490 menciones, porque hay 70 por 37 menciones al Padre y 77 por 3 menciones al Hijo. Vamos a ver en la siguiente captura de pantalla esto de una manera todavía más compleja. Lo que veníamos mencionando son las menciones al Padre y al Hijo. A ver, porque acá he perdido un poquito, ¿no? A ver. En la Biblia entera. Pero, si nos fijamos en los evangelios, tenemos 7 por 7 por 7 menciones al Padre y al Hijo en los evangelios. Y tenemos 7 por 7 menciones en las 7 primeras epístolas de San Pablo. Es decir, hay 49 menciones al Padre y al Hijo en las epístolas de San Pablo, en las primeras 7. Si tomamos las primeras 14 epístolas de San Pablo, son 77 menciones al Padre y al Hijo. Vale decir que acá tenemos ya patrones muy complejos, porque ya no es solo en el texto bíblico completo, sino que tomamos solo las 7 primeras epístolas de San Pablo y ya siguen el patrón del 7. Y si tomamos las 14 epístolas, también siguen el patrón del número 7. Esta es la siguiente captura que les quiero mostrar. En los primeros 7 libros de la Biblia, Dios es mencionado 777 veces. Si tomamos los primeros 7 libros de la Biblia, Dios es mencionado en 777 versos. Ya vemos que la casualidad podemos descartarla totalmente, que no me vengan a hablar de casualidades acá cuando estamos hablando de coincidencias tan perfectas. Esto evidentemente es intencionado, pero ¿es la intención de quién esta? Porque la Biblia ha sido escrita a lo largo de miles de años por más de 40 autores, desde el Cantar de los Cantares en el siglo X a.C. y los Salmos de David también de esa época, pasando por el libro de Isaías del siglo VI a.C., donde se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, luego pasando por los Evangelios en la segunda mitad del siglo I de nuestra era ya, por el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Tenemos, a lo largo de 1000 años, ha habido más de 40 autores, las cartas de San Pablo, que las firman varias personas, algunas de las cartas incluso hasta se suponen falsas, como la carta de Tito y Timoteo. Sin embargo, todos estos textos, escritos a lo largo de 1000 años por diferentes autores que no se conocían entre sí, y algunos de los textos incluso han sido incluidos en el canon por casualidad, por pura casualidad. Vemos que, por ejemplo, el Apocalipsis, San Juan Crisóstomo decía que no debía incluirse en el canon. Eusebio de Cesarea, el autor del Credo de Niceno, el personaje más importante del Concilio de Nicea, que fijó el canon cristiano, Eusebio nos dice que algunos incluyen el Apocalipsis en el canon y otros no. Es decir, era un texto que
había dudas sobre si incluirlo o no, porque realmente no es la biografía de Jesús, no es la parte doctrinal de las cartas de San Pablo, es un texto de profecía como tantos que hubo, que podía haberse no incluido perfectamente. Sin embargo, al incluirse, la cuenta da completa y perfecta. Sin ese libro no nos darían estas cuentas que estamos dando, no habría 777 más 777 menciones a Jesús, habría un número distinto. Es decir, que el Apocalipsis, que fue incluido de una manera discutida, es imprescindible para que la cuenta sea perfecta. Las cartas de Tito y Timoteo es imprescindible que sean incluidas para que la cuenta dé perfecta. Y es imprescindible que ciertos textos hayan sido descartados. Por ejemplo, el Evangelio de Marción, que fue descartado. Si ese texto hubiera entrado en el canon, no nos daría perfecta la cuenta. Entonces, estamos viendo que acá hay alguien que organizó todo esto desde una dimensión superior. Quiero terminar de exponer algunas de estas cuentas, de estas cartelas, para que discutamos ahora quién es el que organizó esto. Que hay 70 por 7, es decir, 490 menciones al Padre y al Hijo. Y luego vamos a ver que, esto es en los Evangelios, y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos Dios más Padre, la mención a Dios y la mención a la palabra Padre, está mencionado 490 veces. En los Evangelios es Padre más Hijo 7 por 7 por 7, 343 menciones. Perdón, porque creo que antes dije Padre, que era Dios y Padre, era 70 por 7 menciones. Acá tenemos ahora lo siguiente. Padre, el Dios Padre, no cualquier Padre. Dios Padre más Hijo Divino más Jesús está mencionado 980 veces en los Evangelios, mientras que Padre e Hijo son 343 menciones, que son 7 por 7 por 7. Por supuesto, 980 es 70 por 7 más 70 por 7. Vemos un patrón absolutamente preciso, que es muy difícil entender cómo es que esto se mantiene de una manera perfecta a lo largo del texto bíblico. Todavía hay una complejidad mayor. En los Evangelios, la palabra Señor con mayúscula, y esto estamos hablando de la Biblia de Ray James, ahora vamos a referirnos por qué esta versión es la más perfecta de todas, ya que estas coincidencias están en la mayor parte de las versiones bíblicas, pero algunas de las coincidencias solo están en la Biblia del Rey James. Dios, the Lord, con mayúscula, God, que es Dios, más las menciones a Padre, a Dios Padre, más las menciones al Hijo Divino, más las menciones a Jesús, más las menciones a Cristo, son en los Evangelios 777 más 777, son 1554 menciones. Esto es absolutamente imposible de que sea una casualidad o incluso de arreglarlo con autores que escribieron a lo largo de 1000 años. Tenemos también que en las epístolas, que vemos que también las epístolas tienen, increíble, las epístolas de San Pablo, que son tan discutidas, tienen varios autores, y sin embargo en las epístolas tenemos que la palabra Señor se está mencionada 343 veces, que son 7 por 7 por 7, y la palabra Dios hay 777 menciones en las epístolas.
Y no solo las menciones totales en uno u otro texto cumplen con este patrón, sino que es dinámico esto. Resulta que la mención número 77 a Jesús coincide en los evangelios con la mención número 7 a la palabra Cristo o cristianos. Es decir, se va manteniendo la proporción de una manera dinámica y no solamente en el total. En el momento que mencionas a Jesús por 77ª vez, en el mismo párrafo se menciona a Cristo por 7ª vez. Y lo mismo ocurre también con otras palabras. En el momento que mencionan a Jesús por 777ª vez, en ese mismo versículo está el Espíritu Santo mencionado por 77ª vez. Así que vemos que mientras el texto se va desarrollando, van cayendo coincidencias. La 777ª mención a Jesús coincide con la 77ª mención al Espíritu Santo. Se van desarrollando coincidencias, además de haber coincidencias en el texto entero. Esto es una completa locura. Y bueno, vamos a la última de estas coincidencias que les quiero presentar, que esta se produce solo en la Biblia del rey James. Y ahora vamos a tratar de reflexionar un poco. ¿Cómo es posible que esta, una de las tantas versiones bíblicas, tenga cierta perfección numérica superior al original, al Nuevo Testamento original en griego y al Antiguo Testamento original en hebreo? Pues la versión inglesa del rey James tiene una perfección numérica superior. ¿Por qué? Porque resulta que al contar las palabras de toda la Biblia impresa del rey James, una versión clásica inglesa impresa en 1611, resulta que la computadora cuenta 823.543 palabras. Esto incluye todo, desde el título hasta el título de los capítulos. Si tenemos epístola número 2, epístola se cuenta como una palabra, 2 se cuenta como otra palabra, más todo el texto, es decir, todas las palabras que hay impresas en la versión del rey James, que es una versión que se imprimía en Cambridge. Bueno, Brandon Peterson se tomó el trabajo, dice, él y su mujer estuvieron como 2 meses comparando los datos que le daba la computadora con la versión impresa para asegurarse de que no había error. ¿Y por qué hicieron esto? Comprobaron que efectivamente era exacta la cuenta. Y lo hizo, ¿saben por qué? Porque 823.543 palabras, que es lo que hay en la versión impresa completa de la Biblia del rey James, impresa en 1611, es exactamente 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. 7 a la séptima potencia, multiplicado entre sí 7 veces, da 823.543 palabras. Esto es una absoluta locura. Esto es totalmente imposible de producir sin una computadora, e incluso si existiesen las computadoras en aquel tiempo, que por supuesto no existían hasta hace apenas unas pocas décadas, tampoco se podría lograr, porque los autores de la Biblia, como dijimos, son más de 40 autores diferentes. El autor del libro de los jueces, el autor del libro de los números, el autor del Génesis, Isaías, Daniel, todos los evangelistas, los que escribieron los Hechos de los Apóstoles, los autores de las cartas de San Pablo. Son muchos autores y a ellos hay que sumarles los traductores de la Biblia del rey James.
Porque claro, ¿cómo es posible, amigos, que esta versión de la Biblia del año 1611, la versión inglesa clásica de la Biblia del rey James, cómo es posible que esta versión sea numéricamente más perfecta que la versión hebrea o la versión griega de la Biblia? La versión hebrea, que es la original del Antiguo Testamento, y la griega, la original del Nuevo Testamento. La versión completa hebrea de la Biblia no da 7 a la séptima potencia palabras, y la versión griega, la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, hecha por 70 sabios, que según la tradición cada uno de ellos tradujo por su cuenta el Antiguo Testamento para sumarlo al Nuevo Testamento, que ya estaba escrito originalmente en griego. Entonces cada uno de estos sabios trajo su traducción y coincidían palabra por palabra las 70 traducciones, y por eso se llamó la Septuaginta. Los 70 sabios tradujeron la versión, y esto es para decir, bueno, mira, no nos hemos desviado ni una palabra de la palabra de Dios. Sin embargo, ni siquiera la Septuaginta tiene la perfección de la Biblia del rey James, impresa en 1611. Es superior la traducción inglesa en precisión a la Septuaginta y al original hebreo. ¿Cómo puede ser que una traducción sea superior al original? Bueno, Brandon Peterson, cuando ve esto, dice, esto lo escribió Dios. Esa es la explicación que da, lo escribió Dios. Yo pienso diferente. Yo creo que sí, esto ha sido organizado desde una dimensión superior. No. Bueno, mi idea es la siguiente. Esto es imposible hacerlo humanamente. Pero si desde una dimensión superior, desde la eternidad, desde fuera del espacio-tiempo, se está actuando, para esta conciencia superior, esta conciencia trascendente, decimos trascendente porque trasciende el espacio-tiempo, para esta conciencia son simultáneos y contemporáneos los autores hebreos del Antiguo Testamento, los autores que escriben en griego el Nuevo Testamento y los traductores de la Biblia del rey James al inglés. Todos están trabajando simultáneamente para quien ve esto desde la eternidad. Entonces, esta conciencia superior que ordenó esto, porque claramente ya no podemos recurrir al azar, ya dejémonos de pavadas. Ahora, los que se llaman a sí mismos científicos y materialistas, ahora son ellos los que hablan pavadas y me dicen que esto es una casualidad. Señores, descartemos la casualidad. Lo digo yo que nunca fui creyente. Pero acá hay una conciencia superior, hay un espíritu, una entidad espiritual que está trabajando desde fuera del espacio-tiempo y compone esto como un mosaico o como un rompecabezas lo está componiendo, donde para esta conciencia trabajan simultáneamente el autor del Cantar de los Cantares del siglo X a.C. trabaja simultáneamente con los traductores de la Biblia del rey James en el siglo XVII después de Cristo. Claro, Brandon Peterson dice algo parecido, piensa algo parecido, aunque no igual a lo que yo estoy diciendo. Porque Brandon Peterson, cuando ve esta perfección, dice, entonces la Biblia la escribió Dios. Esta es la palabra de Dios y punto. No elabora ni se hace ninguna otra pregunta. Y yo, así dicho, no lo acepto por lo siguiente. Porque en la Biblia tenemos exageraciones o mentiras notorias, como por ejemplo que Adán vivió 930 años, que Matusalén vivió 969 años, y cómo vamos a creer que Dios
dice que un hombre vivió 969 años. Sabemos que ninguna persona llega siquiera a los 150 años. ¿Cómo podemos creerle a Dios que alguien vivió 969 años? Si esto fuese la palabra de Dios, deberíamos pensar que Dios está bromeando, que se está divirtiendo a costa nuestra. Pero no queda muy bien eso, no casa muy bien con la majestad divina andar haciendo esas bromas. También vemos que en el Antiguo Testamento se nos dice que el mar se abrió para que pasen caminando los hebreos de por medio. Yo eso no lo creo, si bien Disney pretende que lo creamos cuando hace para los niños esos dibujos animados, dice, no, la Biblia tenía razón. No, mire, uno no lo cree eso. Tampoco les voy a creer que el mundo fue creado y tiene solamente 5.785 años de edad, que no llega a 6.000 años en la edad del mundo, cuando la geología y la paleontología nos demuestran que el mundo tiene millones y miles de millones de años. Entonces, estas inexactitudes, estas mentiras notorias, todas las contradicciones, los plagios que hay en la Biblia, nos están mostrando que es obra de los hombres, que no es Dios el que escribe esto. Son hombres con todas sus fallas, sus exageraciones, sus defectos, sus momentos de inspiración, sí. Pero no podemos atribuírselo a Dios, y a mí tampoco me gusta usar a la ligera la palabra Dios, porque si Dios es un espíritu universal que se proyectó a sí mismo para crear todo lo viviente, los insectos, las personas, las plantas, todo lo viviente para experimentar el mundo trillones de vidas y de veces, no creo que debamos usar la palabra Dios en esto. Yo prefiero decir, es una conciencia superior, está trabajando desde una dimensión que trasciende el espacio-tiempo, sí. Pero prefiero no llamarlo a Dios. Lo que a mí me parece es que esto no está escrito por Dios, sino que fue escrito por hombres, y esa conciencia superior que trabaja desde una dimensión eterna organizó los textos escritos por los hombres de una manera que a nosotros nos resulta imposible y casi inconcebible, los organizó para crear todas estas coincidencias, porque desde aquella dimensión superior sí se puede organizar de manera simultánea todo lo que escribe un traductor del siglo XVII con lo que escribe un profeta del siglo VI a.C., desde la eternidad todo eso es simultáneo, y se puede organizar eso como un inmenso rompecabezas que a nosotros nos deja totalmente asombrados, porque jamás seríamos capaces de hacer algo así. Dios, o la conciencia superior que trabajó aquí, Jesús quizá, podemos pensarlo como una conciencia superior, organiza esto como un mosaico maravilloso a partir de los textos escritos por los hombres. Esa es mi idea. Esa conciencia orquesta todo el texto bíblico, pero no lo escribe literalmente. Tenemos que conservar nuestra libertad de pensamiento y nuestro espíritu crítico, porque si no nos anularíamos, decimos, no, esto lo escribió Dios, entonces Matusalén vivió 969 años porque es la palabra de Dios y no hay discusión. Bueno, a mí no me gusta pensar así. Quien quiera pensar así, allá él. Yo conservo mi facultad de decir, no, esto es una mentira, esto es una exageración, acá hubo un plagio. Sí, ocurre que hay que entender que desde la dimensión superior se pueden elaborar y trabajar textos que son plagios y textos que son incluso mentiras. Se pueden trabajar para producir este mosaico maravilloso de números. Claro, al mismo tiempo hay párrafos que sí parecen inspirados directamente por esta conciencia trascendente, como cuando dijimos, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? 7 veces, y Jesús responde, no 7, sino
70 veces 7 debes perdonar. Acá está hablando del perdón, que es un elemento fundamental, una idea fundamental en el Nuevo Testamento. Podemos creer que realmente está inspirado por esta conciencia superior. Esto tampoco prejuzga nada sobre el aspecto histórico de Jesús. Jesús puede perfectamente no haber existido como hombre. Esto hemos hecho alguna vez, yo hice un video sobre el tema histórico de Jesús. Puede no haber existido siquiera como hombre, pero sí existe como conciencia trascendente fuera del espacio-tiempo, lo cual es más importante todavía que existir como hombre, ¿no es cierto? Me parece que es mucho más importante. Bueno, vamos a proyectar todavía algunas capturas de pantalla más, como para que vean, en primer lugar, que no es solamente el 7 el número que entra dentro de esta danza. Todavía vamos a decir una más sobre el 7. En el primer libro de Génesis, Dios habla 7 por 7 por 7 palabras. Las palabras divinas son 7 por 7 por 7, y acá nos trae la cuenta Brandon Peterson. En el día 1, Dios habla 4 palabras. En el día 2, Dios habla 20 palabras. En el día 3, Dios habla 45 palabras. En el día 4, 49 palabras. Esto está en el Génesis. En el día 5, Dios pronuncia 44 palabras. En el día 6, 181 palabras. Y en el día 7, 0 palabras. Ya no dice nada y contempla su obra. El total de las palabras pronunciadas por Dios en ese libro del Génesis es 7 por 7 por 7. Para que quede bien clarito. Y todavía tenemos, si la Trinidad es el Padre, el Hijo, que en este caso lo vamos a mencionar como el Verbo. Sabemos que en uno de los evangelios a Jesús se lo llama el Verbo. Entonces, la palabra Padre, la palabra Verbo y la palabra Espíritu Santo son mencionadas exactamente 777 veces, suman las menciones. Y ahora sí quiero mostrarles un par de coincidencias más, pero que ya se refieren a otros números, porque esto en realidad es mucho más complejo que lo que yo voy a presentar acá. En la versión de la Biblia del King James, en inglés, tenemos que Dios, hay 4.444 menciones exactas a la palabra Dios. La palabra número 4.444 del texto bíblico es Dios también. O sea, vamos leyendo el texto bíblico con diferentes palabras. Cuando llegamos a la palabra número 4.444, esa palabra es Dios. Y a su vez hay 4.444 menciones a Dios en toda la Biblia del Rey James. Y también Dios es la palabra número 444. Así que vemos nuevamente que no solo en los totales se expresa esta perfección, sino que durante el texto bíblico también van ocurriendo otras coincidencias. Por último, quiero mostrarles una coincidencia más. Acá estamos viendo a un pastor, él no es Brandon Peterson, la persona que estamos viendo, pero que ya está enseñando esto, porque bueno, obviamente esto, si bien se descubrió en el último año, está empezando a hacer su camino en todos los videos de habla inglesa, y estos son los primeros videos que estamos haciendo sobre esto en castellano, ¿no? Y dice lo siguiente, que el primer verso de la Biblia, en la Biblia de King James, la primera palabra es in, y la última palabra de ese primer verso de la Biblia, que está en el Génesis, es earth, que es tierra. Bueno,
esas dos palabras, la primera y la última, el primer verso de la Biblia, más la primera y última palabra del último verso de la Biblia que está en el Apocalipsis, que es di, amén, él y amén, esas cuatro palabras incluidas en el primer y en el último verso de la Biblia voy a mencionar suman 77.777 si sumamos todas las menciones a Jesús y Moisés, son 2.401 menciones a ambos. Pero hay una sola mención en donde ambos están mencionados en el mismo párrafo. En todas las otras, claro, son personajes que corresponden a épocas distintas, entonces o se menciona a Jesús o se menciona a Moisés. Pero hay un solo párrafo que menciona a los dos. Bueno, ese párrafo es la mención 1201, en donde están ambos juntos. Quiere decir que hay 1200 menciones individuales o a Jesús o a Moisés antes y 1200 menciones posteriores, la mayoría de ellas a Jesús, por supuesto, pero hay una sola que está exactamente en el medio, en donde se los menciona a los dos. Fíjense lo que es esto, ¿no? Es una absoluta locura. La única mención que están Jesús y Moisés mencionados, hay 1200 menciones antes a uno solo de ellos y 1200 menciones después a uno solo de ellos. Algo más quiero decir. Algunos estarán preguntando, ¿qué pasa con el 666? El famoso número de la bestia, ¿no? El número diabólico. ¿Cuál es la mención número 666 a Jesús? Bueno, se asombrarán si les digo que es la única mención a Jesús que tiene el significado de falso profeta. Es este párrafo que está en los Hechos de los Apóstoles, 13:6, dice: y cuando ellos atravesaron la isla hacia Pafos, encontraron a cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo nombre era Bar Jesús. Esta es la mención 666 a Jesús, es la única mención con un sentido negativo, porque no se refiere a Jesús, sino a un falso Jesús, es el número 666. Perfección absoluta. ¿Y por qué entonces esta entidad espiritual, esta conciencia superior que trabaja desde fuera del espacio-tiempo, ha hecho esto? Ya dijimos, es la misma satisfacción que uno siente cuando arma un rompecabezas o cuando compone un mosaico, cuando un artista compone un mosaico, con pequeñas piecitas hasta lograr una gran imagen. Pienso yo que esta conciencia, que es sobrehumana, pero que tiene muchas de las cosas del humano, siente esa misma satisfacción de componer un mosaico maravilloso y presentárnoslo a nosotros, porque todo artista quiere además presentarlo y que otros espíritus puedan admirar esa obra. Y lo que nos dice a nosotros directamente esta conciencia, desde más allá del universo material, nos dice: al otro lado de la vida, yo estoy, yo existo.